Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar del discurso de Gustavo Petro en el 1 de mayo. Edgar Quintero estaba no en la plaza, Estaba en el Congreso esperando lo al encerraron presidente, allá. sí, por la seguridad del presidente, que llegó ahí a radicarlo y duró 5 minutos. Finalmente se desenfundó la espada como otros caudillos latinoamericanos. Hugo Sí, Chávez había hecho como el mismo show. Se lo pongo, el tipo tenía unos guantes blancos, Edgar. sí. Durante todo el discurso le quedaban bien, eran como de telita. Y en el momento de desenfundar la espada se los cambió y se puso otros que le quedaban largos, que eran de plástico, parecían como de proctólogo. Eh, Sí, sí, sí. a ver, ahí va. Símbolos, Sí, Edgar, en esa imagen, además de la espada, la bandera de libertad, guerra, muerte de sí. Simón Bolívar, rodeado de mujeres, la ministra de Cultura muy cercana, la hija, Ujú. estaba por ahí Cielo Rusinque, Mafe Carrascal, Sí, y mucha gente. mucha gente. En la Plaza de Bolívar. El presidente siempre ha aprovechado el 1 de mayo para Sí, lanzar mensajes duros contra el, sí. el establecimiento político y económico. Y aquí el gobierno y el propio Petro llevaban semanas como agitando a sus bases para que esto fuera grande y llenar la Plaza de Bolívar. Ahí le pongo unas imágenes de no solamente de Bogotá, también está Cali, la vicepresidenta y Gustavo Bolívar, Sí, Medellín, Barranquilla. Y entonces, esto no fue como una cosa súper espontánea. no, por ejemplo, esta semana vimos la llegada de cerca de 15.000 indígenas a la Universidad Nacional. Eso fue concertado con la rectoría de Leopoldo Múnera, que ha mostrado que favorece al gobierno y al pacto histórico dentro del campus de la universidad. Y ahí estuvo la Minga haciendo exigencias y también apoyando al, Sí, al gobierno durante toda la no semana. es un apoyo de carta en blanco. Los congresistas del pacto también muy Claro, activos. sí, entonces en las últimas semanas vimos inauguraciones del comité del sí. Gustavo Bolívar, que estaba en Cali, haciendo eventos con prosperidad social, donde entrega mercados y demás, agitando esa consulta popular, pese a que la ley no les permite todavía hacer campaña activamente por el sí. Claro, aquí hay una violación de la ley electoral en el sentido en que el gobierno puede impulsar una consulta, pero como la consulta no se ha aprobado en el Senado, Sí, entonces no pueden hacer proselitismo por el sí de la consulta, porque la consulta todavía no existe. Pero bueno, eso se le está pasando como por la galleta totalmente. Hay muchos vacíos en la ley electoral de Colombia, pues no sé, Vicky Dávila, Miguel Uribe metiendo cientos de millones en pauta en redes sociales, hay como unos vacíos muy grandes, pero yo creo exacto. que en este caso sí hay como una violación de esa ley electoral. Sí, lo Eh, hacen de frente. Ayer Sanguino, en su declaración en la rueda de prensa, terminó con los periodistas repartiendo publicidad a favor de la consulta popular, a favor del sí. Edgar, entonces, la consulta popular, un poco, ¿cómo funciona? Entonces, el presidente, nunca antes un presidente había presentado, digamos que se habían presentado consultas populares, pero habían sido de iniciativa ciudadana. Sí, Esta es la primera que presenta un presidente en ejercicio. Entonces, él la tiene que mandar esas preguntas al Senado. sí, y las mandó ayer, ¿no? Las puso formalmente ayer. Y entonces aquí se abre un escenario de 30 días, un mes, hasta el 30 de mayo, en el que el Senado tiene como ese plazo para pronunciarse a favor o en contra de la consulta. Y hay como tres escenarios básicos. El primero, que haya un pronunciamiento o negativo o positivo por parte de los senadores. Para eso se requieren 53 votos o por el sí o por el no para que Y eso pase. entonces aquí nosotros hicimos unas cuentas, esas son cuentas de Gerson Ortiz, el periodista político de La Silla. Están 47 sí, 47 no, Ajá. 11 indecisos en nuestras cuentas. Hay unos que tienen más indecisos del lado del sí, pero es una elección exigente en el sentido de que tiene que ser una mayoría absoluta, es decir, tienen Ajá. que llegar 53
a votar por el sí para que se apruebe. Exacto. Entonces es el primer escenario, el más, digamos, el más predecible, donde hay un sí o un no claro. Hay un segundo escenario donde ni el sí ni el no alcanzan esos 53 votos requeridos, pero la ley ahí contempla que en caso de que ninguno lo alcance, pues se entiende como archivada, se entiende como un negativo, y ahí también habría como un pronunciamiento por parte del Senado. El tercer escenario, que es como el más incierto y el más riesgoso políticamente, es que el Senado decida no pronunciarse. Y Sí. eso abre la posibilidad, la facultad que le otorga la ley al presidente, de que la saque por decreto esas preguntas como requisito previo para que se convoquen esas elecciones. Entonces, en el análisis que hicimos ayer de todo el discurso, fue como el de un discurso desbordado en sus formas, en ataques Sí, como muy fuertes contra congresistas, pero dentro del marco institucional. Y yo creo que a algunas personas, algunas reacciones tempranas de esa visión han sido como escépticas, claro. porque es que los ataques fueron virulentos y personales contra congresistas y ya venían arrinconados, ¿no? Entonces, usted había escrito como que el presidente ya había estado planteando, por ejemplo, que cuando el pueblo se constituye en estas marchas, en estos movimientos, como lo que ha hecho el gobierno, se vuelve un poder decisorio y básicamente que se podían saltar al Senado Claro. para poder aprobar su consulta popular sobre temas laborales, que en realidad es una consulta para hacer política electoral de cara al 2026. Se podían saltar eso. Y esa era un poco la sensación con la que entramos. Claro, Petro presentando una consulta popular que ya entiende que ha sido aprobada, ¿no? Entonces el argumento del presidente es que esta reforma laboral, ahora bajo el vehículo de la consulta, está legitimada por haberlo elegido a él como presidente y por el estallido social, ¿no? Entonces Petro argumenta que ese pueblo constituyente que lo eligió a él Sí. ya tomó la decisión de que la reforma pase. Aquí hay como toda una construcción de, el pueblo se constituye a través de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer la constitución, Sí. y establece que hay unos poderes que son representativos de ese pueblo, que son el Congreso, el Ujú. presidente, y entonces lo que él dice es un poco cuando el pueblo constituido como pueblo, que es como lo que está en la base de la constitución, quiere Sí. algo, el representante de ese pueblo no se puede negar a hacerlo. Claro, y cualquier negación, según la narrativa del presidente y del pacto histórico, pues es como violar la Constitución y negar como los mecanismos de democracia directa que Y contiene. entonces él sugiere ahí que él podría entonces como presentar esta consulta por decreto. Voy a hacer un pequeño spoiler, ahorita vamos a ese pedazo, pero es Sí, como eso parece que se echó para atrás durante el discurso del ajá, 1 de mayo, exacto, ¿no? exacto. Pero entonces antes de este spoiler viene toda la andanada de ataques, Todo el desborde. todo el desborde. Sí, No, esto es lo de la bandera de, pues es que se llama bandera de guerra muerte de Simón sí. Bolívar. Ahí le pongo un pedacito de cómo lo presentó. Voy. ¿Por qué roja y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad. Significa esta bandera libertad o muerte. Este pueblo de Colombia vuelve a levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos. Daniel, y el presidente fue especialmente virulento con el grupo de senadores que archivaron la reforma laboral, ¿no? Sí. Sí. No, o sea, libertad o muerte, es que libertad o muerte, primero además, y el rojo y el negro, libertad o muerte, patria o muerte, que es el LN, no, suscita una cantidad como de vainas, Leneo Chávez. sí, y violentas y extraconstitucionales Sí. y de sublevación. Le pongo aquí como esculcando, dice Gonzalo Guillén, el director de La Nueva Prensa se llama, que es un periodista que siempre se ha resistido como a ser catalogado como activista, que él está muy orgulloso y emocionado de ser quien descubrió la bandera de Simón Bolívar y la promovió con gran intensidad hasta el punto de que se ha convertido ya en el símbolo social y nacional que siempre debió haber sido. Además, Guillén dice en Twitter que la está vendiendo a través de sus redes sociales.
Así que el que quiera la bandera de la libertad. Yo no sabía qué era esa bandera y como hice el recorte de la foto y la puse en Google para buscar imágenes Sí. y solamente me salía la bandera nazi. Eh, pues porque tiene ahí como Sí, la clave de colores es igual. sí, sí, sí. Y esta fue como la época en la que Simón Bolívar pues, decidió, como inspirado en la campaña libertadora de Haití, pues pelear a muerte con el Imperio Español, cero negociación, ya no estábamos como en esas épocas de buscar una independencia del reino sin romper totalmente del reino, sino una independencia total o una guerra hasta la muerte. La cogió después contra los congresistas, ¿no? Claro, si Petro utiliza estos símbolos en su creciente violencia verbal contra los congresistas, sí, contra los congresistas, ahora nombre por nombre, ¿no? Pero a usted también le echó un madrazo. Claro, dijo HP periodistas. Eh, Ahí va. Tengo que decir con franqueza que el que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP. Honorable parlamentario, periodista o político. Honorable político. A ver, y yo no sé si lo peor de la expresión no es el HP, sí, sino el decirle esclavista a quien no esté de acuerdo con la consulta. Es decir, claro, hay una discusión acerca de si esta consulta es pertinente o no. El mismo Banco de la sí, República ha dicho que de implementarse como está, o digamos como de implementarse como estaba en la reforma, iba a haber una pérdida de empleo formal. claro, sí. Ahí hay una discusión, pues, técnica en democracia, pero esta es un poco la manera del petrismo, del presidente, como de la política de la... Si uno no está con la política de la vida, pues está con la política de la muerte. Si no es, Sí, está por el sí, entonces es esclavista, que es como esta manera de política muy polarizada. sí, y creo que ahí lo más grave que dijo fue, hizo como una denuncia de un activista político en el Cauca que, según el presidente, fue asesinado por organizar o impulsar las marchas a favor de la consulta popular y señaló a los senadores Nadia Ablel y Miguel Ángel Pinto como responsables de esa muerte, así no la hayan ordenado, y dijo que estaban untados de sangre. Y él, por ejemplo, antes con la senadora Blel apoyó una protesta que se dio en la casa de ella en Cartagena, en donde ella después lo calificó como un acto de violencia y donde dijo que su hijo menor se encontraba en esa casa. Entonces, como, Que estos son los senadores que archivaron ajá, la reforma laboral, lo que dio sí, pie a la citación de esta consulta. Ahí hay que decir que la manera en la que se archivó esta reforma, el archivo en efecto es un poco una forma, es decir, está dentro de las reglas de la ley quinta y todo, pero poco dada al debate público de una reforma, porque archivarla es ni siquiera ponerla a discusión y votarla negativamente, sino decir que no se va a discutir, porque se tiene una mayoría para decidir que no se va a discutir. sí, 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 exacto. Entonces, ¿por qué decimos que Gustavo Petro fue autocontenido y estuvo dentro del marco institucional? No sé, yo creo que aquí hay como varias señales como de un comportamiento que es un poco autoritario, populista Sí, del presidente, que en efecto está funcionando, pues al menos Petro, en la última encuesta Inbamer Poll que hace el tracking, tiene un aumento en su popularidad como de 5 puntos, 7 puntos más o menos, sí, sí, sí. que lo pone como en el mejor momento en 2 años, en esa encuesta al menos. Llenó las plazas, tiene un piso electoral que no se ha diluido, es decir, hay gente que sí está animada con esto. Sí, ahí la nota que la titulamos como Petro con un discurso desbordado, pero dentro del marco institucional, es porque él desde que se hundió la reforma laboral ha hablado de esto, de revocar el Congreso, el pueblo sacando por la fuerza a los senadores, pero ayer fue mucho más claro en el cómo iba a ser ese castigo contra los congresistas que se opusieran a la consulta, y él señaló, digamos, Pero espérese, claramente, yo lo pongo en palabras de él y bueno, después listo, usted hace discurso. la glosa. Y no crean que va a ser como ellos piensan.
porque el ladrón juzga por su condición. Ellos creen que es que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos a llegar allá y los vamos a sacar aquí a la fuerza. No, señores. Nosotros somos respetuosos de la libertad humana y de la dignidad humana, y los respetamos porque son seres humanos. Pero no somos pendejos. Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Lo que vamos a hacer es usar la democracia. Ni un solo parlamentario que vote en contra de la consulta popular se vuelve a elegir en Colombia, porque nadie votará por él. Entonces, ahí está el camino de qué sucedería, o cuál sería el camino que tomaría el gobierno si el Congreso no aprueba la consulta. Y esto es como que se recoge un poquito frente a lo que ya había apuntado antes de declararla por decreto, de Exacto. revocar al Congreso. Sí, sí, exacto. Pone como el castigo contra los congresistas son las próximas elecciones. Eso también luego lo ratificó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que cuando le preguntaron frente a qué pasaría si el Congreso le dijera no a la consulta, cuál sería como el camino del gobierno, y Sanguino ratificó lo que dijo el presidente. Como nos vemos en las elecciones del 8 de marzo, a ver quién va a votar por los congresistas que se vayan en contra de la clase trabajadora. Entonces, pese a este desborde en el discurso y esta retórica que sin duda es violenta, se mantiene como dentro del cauce institucional tradicional. Claro, y es que cuando empieza el presidente a hablar de un pueblo ya constituido, a uno como que le vienen los recuerdos, parecen lejanos, pero no lo son tantos Sí, del 2000, ¿eso fue el año pasado? El año antepasado. Toda la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, que claro, después mutó en una constituyente, después en un poder constituido, después en unos comités y después se desinfló, ¿no? sí. Y que despierta el gran miedo del establecimiento contra el presidente, y es que busque, explore alguna forma de reelegirse. Cosa que dijo que no haría y que creo que es de nuevo importante como trazar las líneas resaltar las líneas que él mismo se traza, Ajá. que es creo que lo que hace como el análisis de su nota. Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme, como me van a meter en la tortura de ir a esa casa otra vez de cuartos fríos, llena de fantasmas de todos los pecados que por allí han pasado. No quiero esa tortura. Tiene razón, Petro, los salones de Casa Nariño son bien fríos. ¿Usted nunca ha ido a la residencia? No. La residencia es calientica. Ah, sí. Pero sí, esos salones deben ser bastante fríos. El coco de la reelección, entonces otra vez no, Otra vez ya no. lo había dicho, lo vuelve a decir en este contexto, que creo que es Sí. importante que lo diga en este contexto frente como a la multitud que aclama su reelección. Entonces sí hay como una cierta contención. ¿Cómo fue? Usted habló con Daniel Rojas, que estaba ahí, ese siempre resalta porque es Porque es bien bien alto. alto. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo le pregunté al ministro de Educación, que es considerado como de esa ala más radical del gobierno, le pregunté si estábamos ante la presencia de un presidente radical o que en medio de todo era institucional, y pues me respondió con una frase ingeniosa: fue radicalmente institucional. Sí, yo creo que mucha gente encuentra muy problemática la forma en la que hace política Gustavo Petro, Sí, ¿no? Que es muy polarizadora. Algunos, pues los congresistas, por ejemplo, Miguel Ángel Pinto, dice que va a denunciar al presidente porque siente que lo que está haciendo es básicamente como una amenaza contra su seguridad, una amenaza de muerte a él, como en la manera en la que lo dice, pero en las reglas como más
institucionales, como lo muy, muy, muy básico, que Más es como procedimental. no me voy Sí, a reelegir, voy a ir a elecciones, no voy a utilizar los sí. decretos para presentar esta consulta. Él está, o al menos en este momento, relativamente contenido. Sí, que es una discusión, Daniel, que aquí adentro cuando hacemos estas notas, pues tenemos y tuvimos como cuál es el estándar que le vamos a aplicar al presidente en medio de esta violencia verbal que le inyecta Sí, al debate público. Y es claro, estamos como en el estándar, tal vez uno puede caer como en el propio estándar del presidente, de que es autocontenido, porque básicamente no anuncia que es un dictador. Eh, entonces, como claro, ese pero, debate. por el otro lado creo que hay unas voces que plantean la elección y el momento en el que se encuentra Colombia como un momento en el que estamos al borde de perder la democracia, ¿no? Ajá, Y esa discusión, creo que si uno valida que eso es lo que quiere el gobierno, la respuesta contra eso empieza a justificar una cantidad de opciones que también son antidemocráticas, ¿no? claro, Entonces, si el gobierno en realidad se quiere perpetuar o quiere romper la constitución, entonces empieza a ser válido, yo qué sé, un ruido de sables, incitar a exacto. que el ejército actúe, que es como las voces que yo veo desde la derecha que leen en su peor luz todo lo que dice Petro, literalmente lo dice, ¿no? Yo Sí, entiendo que lo dice, pero lo leen en su peor luz y lo que dice cuando se contiene, en cambio, como que no le resuena tanto porque lo otro es tan ruidoso y asustador que como que captura claro, demasiado su atención. claro. Y ayer en efecto dijo que el castigo contra los congresistas son las elecciones del próximo año, Sí. que la consulta se va a tramitar como lo tiene contemplado la Constitución y que no Sí. se va a reelegir. Y yo creo que aquí es importante decir que esta consulta no es para los derechos de los trabajadores. Es decir, esta consulta es sobre los derechos de los trabajadores, pero esta consulta, todo el mundo sabe que esta consulta, así se la apruebe el Senado, no va a ser aprobada en las urnas porque tiene un umbral demasiado alto, ¿no? Son Sí, más de 13 millones de votos. exacto. Pero es un gran juguete para hacer campaña. Es un gran juguete para hacer campaña, cohesiona el pacto histórico que tiene una cantidad de divisiones internas y creo que eso se veía ahí mismo, pues porque están haciendo campaña Sí, dentro de la promoción de la consulta. Esta es la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, que la entrevistamos en el cubrimiento que hicimos ayer de las marchas. Si el Congreso de la República va a obstruir también la consulta, lo que hay que cambiar es el Congreso de la República en el año 2026 y el pueblo colombiano tiene que votar por senadores y senadoras que representen el interés público y no los privilegios de la oligarquía de este país. Y todos están en lo mismo, sí. ¿no? Estaba Gustavo Bolívar, Daniel estaba Quintero, Daniel Quintero, todos los congresistas además a través de la consulta tratando de valorizarse claro. porque tienen una cantidad de temas pendientes. Sí, tienen el armado de las listas, quién va a ser el candidato oficial del pacto histórico si es que eligen a través de una consulta interna para competir el próximo año. Entonces, claro, esto les da como una gran bandera para adelantar la campaña. Y ahí está el dilema del Congreso, ¿no? Sí, claro, si entregarles el juguete o decirles que no. Y entonces dejarse, porque habíamos hablado mucho de cómo la táctica negociadora del gobierno era como la de garrote y zanahoria, apretar mucho y después negociar un poquito, ¿no? Claro, Y en ese dilema están. Por ahora entendemos que, bueno, los congresistas estaban, pues la mayoría estaba en el Festival Vallenato. sí, No sé qué tanto les llegó de la sensación de la mayor movilización en la historia, como la presentó el presidente, que no lo fue, ¿no? ajá, Eh, creo que no. creo que no. Pues no sé, la del 2008, solamente para Sí, mencionar uno, creo que la de la oposición del 2023, esa que sí. fue como realmente como no organizada por partidos, Bueno, y los paros sino nacionales, etcétera. y los paros nacionales. Em, autocontenido en las formas muy básicas de la democracia, Sí, desatado con su violencia verbal. Gustavo Petro en el 1 de mayo. Muchas gracias, Edgar. a usted. A ustedes, muchas gracias. Les dejo
Un par de links en la descripción, la de la nota de cómo ha arrinconado al Senado llevando a presentar esta consulta como un hecho consolidado y la nota de análisis del discurso de ayer. Si les gustan estos videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.